Saludos, amigos míos. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón del Antiguo Testamento, en una tierra devastada por la desesperación y entre un pueblo oprimido por la cautividad. Vamos a adentrarnos en el libro de Ezequiel, un profeta elegido por Dios para traer un mensaje de esperanza en medio de una desolación inimaginable. Las palabras de Ezequiel, grabadas en las Escrituras, revelan una historia de intervención divina, un testimonio del infinito poder del amor de Dios y de la promesa de restauración incluso frente a la desesperación más absoluta. Acompáñenos mientras exploramos el majestuoso milagro del Valle de los Huesos Secos. Nuestra historia comienza con Ezequiel, un hombre de Dios que vivía entre su pueblo, los israelitas, cautivos en Babilonia, privados de su tierra natal, su templo en ruinas. Los israelitas luchaban bajo el peso aplastante de la derrota y el exilio. Sus espíritus, al igual que su tierra devastada, parecían áridos y estériles, carentes de esperanza. Es en esta oscura existencia que Dios elige enviar un poderoso mensaje, un faro de luz que atraviesa la sofocante oscuridad. Imaginen, si pueden, el desolador paisaje de Babilonia. Desaparecidas estaban las suaves colinas de su tierra natal, el vibrante tapiz de la vida en Jerusalén. En su lugar, encontraron la cruda realidad del cautiverio, sus vidas confinadas, sus espíritus quebrantados. El peso del exilio recaía sobre ellos, un recordatorio constante de su gloria perdida y del aparente abandono de su Dios. Los años se convirtieron en décadas, cada amanecer un doloroso recordatorio de su existencia destrozada. Los cantos de alabanza, antes vibrantes, que resonaban en las salas del templo, fueron reemplazados por silenciosos lamentos, sus súplicas por la liberación aparentemente perdidas en el viento. La duda se insinuó en sus corazones, murmurando mentiras insidiosas sobre un Dios olvidado, un Dios que parecía haberlos abandonado a su suerte. La esperanza, antes una llama vacilante en sus corazones, se redujo a simples brasas, amenazando con ser extinguida por los fuertes vientos de la desesperación. Y sin embargo, incluso en lo más profundo de su desesperación, un rayo de esperanza persistía. Porque Dios, en su infinita misericordia, no había olvidado a su pueblo elegido. Él escuchaba sus súplicas, sentía la profundidad de su dolor y se preparaba para revelar su amor inquebrantable de una manera que nunca hubieran imaginado. Eligió a Ezequiel, un sacerdote devoto, como su portavoz, un intermediario para transmitir su mensaje divino a un pueblo que anhelaba la liberación. Ezequiel, a quien se le había confiado esta tarea monumental, no era ajeno a la situación de su pueblo. Él también llevaba las cicatrices del exilio, comprendía la profundidad de su desesperación. Pero en él ardía una fe inquebrantable, una confianza absoluta en el poder y el amor de su Dios. Y así, guiado por la mano divina, Ezequiel se preparó para entregar un mensaje que resonaría a través de los siglos, un mensaje de esperanza, de restauración y del vínculo indisoluble entre Dios y su pueblo. Un día, mientras Ezequiel vagaba por las llanuras desoladas en las afueras de Babilonia, una profunda visión se desplegó ante él. El aire mismo parecía vibrar con expectación, una sensación de presencia divina que envolvía la tierra. El Espíritu de Dios descendió sobre Ezequiel, elevándolo desde las profundidades de la desesperación y transportándolo a un valle diferente a todos los que había visto jamás. Hasta donde alcanzaba la vista, el fondo del valle estaba cubierto por un océano de huesos blanqueados por el sol. Yacían esparcidos, blanqueados por el sol implacable, un recordatorio brutal de la muerte y la descomposición. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el gemido lastimero del viento que soplaba sobre el paisaje desolado. Era una escena de desolación total, un testimonio escalofriante de la finalidad de la muerte. Y sin embargo, incluso frente a tal desolación, la esperanza comenzó a brillar en el corazón de Ezequiel, porque sabía que Dios estaba a punto de revelar su poder
de una manera que cambiaría para siempre el destino de su pueblo. La inmensidad del valle era sobrecogedora. Ezequiel caminaba, sus sandalias crujían sobre la tierra quemada. Vio cráneos blanqueados por el sol implacable, fémures, costillas y vértebras esparcidos al azar. Era como si un poderoso ejército hubiera sido aniquilado en este valle. El hedor a muerte flotaba en el aire. Los buitres se cernían en el cielo. Sus graznidos resonaban en el valle. Era un mensaje de Dios, una parábola divina que esperaba ser revelada. Mientras Ezequiel permanecía allí, el peso de su llamado profético lo golpeó como una carga física. Él, un humilde siervo de Dios, había sido elegido para presenciar este espectáculo inquietante, para descifrar su significado y transmitirlo a su pueblo. Sabía que los israelitas, que languidecían en su cautiverio babilónico, necesitarían algo más que simples palabras de consuelo. Necesitaban una señal, una demostración tangible del poder de Dios y de su amor inquebrantable. Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones. ¿Podría haber vida después de una muerte así? ¿Podría un pueblo tan completamente derrotado, tan roto y disperso, volver a levantarse algún día? Ezequiel, humilde ante la presencia divina, dudó un instante, sintiendo el peso de la pregunta sobre él. Observó el valle de huesos secos que lo rodeaba. Ante la absoluta imposibilidad de la situación, ¿podrían estos restos áridos y sin vida de un pasado olvidado realmente volver a estar llenos de vida? La parte lógica de sí mismo, la que había visto con sus propios ojos la devastación de su pueblo, gritaba «Seishiu». Era absurdo, una locura. Y sin embargo, un rayo de fe, una pequeña chispa de esperanza, se negaba a apagarse en él. Había visto el poder de Dios, había sentido el toque divino en su vida, sabía que con Dios todo era posible. Entonces, recurriendo a ese profundo pozo de fe, Ezequiel respondió al Señor, su voz resonando en el valle silencioso: «Señor Dios, solo tú lo sabes». El aliento de vida. Un silencio se apoderó del valle. El viento se calmó, los buitres dejaron de volar en círculos e incluso el sol pareció contener el aliento en espera. Entonces Dios habló de nuevo, su voz llena de una autoridad que hizo estremecer a Ezequiel. «Profetiza a estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor». Y así Ezequiel, lleno del poder del Espíritu Santo, comenzó a profetizar. Habló del amor incondicional de Dios por su pueblo, de su promesa de devolverles su prosperidad, de soplar nueva vida a sus huesos secos y cansados. Mientras hablaba, el viento se levantó, arremolinándose a su alrededor, haciendo que sus vestiduras ondearan alrededor de sus piernas, y entonces lo imposible comenzó a suceder. Con un ruido como un poderoso vendaval, los huesos comenzaron a moverse, a crujir y a chocar entre sí. Imaginen, si pueden, esta escena absolutamente improbable. Huesos, blanqueados por el sol desde hacía mucho tiempo y limpios por los carroñeros, comenzaron a moverse como guiados por una mano invisible. Las calaveras rodaban sobre el polvo, buscando a sus compañeros perdidos. Los fémures chocaban contra las costillas. Las vértebras se apilaban unas sobre otras como ladrillos en las manos de un niño gigante. Era una danza macabra y, sin embargo, extrañamente fascinante, un testimonio del infinito poder divino. Ezequiel observaba con asombro mientras que el fondo del valle se transformaba en una escena de actividad frenética. El aire, antes denso por el olor a muerte, vibraba ahora con una energía extraña, una palpable sensación de expectación. Los huesos, que ya no eran los restos inertes de un pasado olvidado, estaban ahora impregnados de una extraña fuerza vital, impulsados por una mano invisible hacia un destino desconocido. A medida que los huesos se ensamblaban, los tendones aparecían, entrelazándose entre las estructuras esqueléticas como hilos de plata tejidos por el cielo. Los músculos,
antes atrofiados y descompuestos, se regeneraban milagrosamente, cubriendo los esqueletos de carne y tendones. El valle, antes testigo silencioso de la muerte y la decadencia, ahora resonaba con los sonidos de la creación, una sinfonía de crujidos, chasquidos y gemidos a medida que la vida volvía a lo que estaba inanimado. Lo imposible se desarrollaba ante los ojos de Ezequiel, un testimonio del extraordinario poder de Dios. El valle, antes símbolo de desesperación y desolación, ahora era un lienzo sobre el cual el amor y la misericordia de Dios estaban pintados con trazos de una maravilla asombrosa. El aire, denso del dulce aroma de la tierra fresca y del olor metálico de la sangre, crepitaba con la energía del renacimiento. La transformación continuaba, cada paso más milagroso que el anterior. La piel, lisa y sin imperfecciones, se extendía sobre los músculos recién formados, borrando los contornos marcados de los esqueletos debajo. Los tendones, fuertes y resistentes, hicieron su aparición, uniendo los músculos a los huesos, permitiendo el movimiento, la vida. El valle, antes un cementerio de sueños rotos, se transformaba poco a poco en un tapiz de esperanza, tejido con hilos de intervención divina. Sin embargo, los cuerpos yacían inertes, esperando la chispa final de la vida. El silencio, un tiempo interrumpido por el estruendo de los huesos, regresó, aún más pesado, cargado de expectación. El aire se cargó con la espera del milagro, el aliento divino que llevaría a estos seres recreados del reino de lo inanimado a la vitalidad de la vida. Luego, con una voz que hizo temblar los cimientos mismos del valle, Dios ordenó: «Profetiza al soplo de la vida, hijo del hombre, profetiza y diles: así habla el Señor Dios, Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos, y que vuelvan a la vida». Y mientras Ezequiel profetizaba, un viento poderoso barrió el valle, un viento que llevaba en sí la esencia misma de la vida. Los cuerpos se movieron. Los pechos se elevaron y bajaron mientras los pulmones tomaban su primer aliento. Los ojos se abrieron, mirando con confusión y asombro. Un murmullo colectivo se elevó, el sonido de miles de personas renaciendo. Lo que antes era un valle de huesos áridos, era ahora un valle de vida, un testimonio del poder infinito de Dios y de la esperanza en la resurrección. Un escalofrío colectivo, una sinfonía de jadeos de sorpresa, resonó por todo el valle. Era el sonido de la vida regresando, de pulmones aspirando aire por primera vez, de seres renacidos, aquellos que momentos antes no eran más que huesos blanquecinos, restos dispersos de un pasado olvidado, ahora estaban de pie, almas vivas y vibrantes. La transformación era impresionante, un testimonio del majestuoso poder divino. Allí estaban, un vasto ejército reunido en el corazón del desolado valle. Sus cuerpos, aunque marcados por su anterior estado esquelético, eran fuertes y sanos, impregnados de una vitalidad radiante. Sus ojos, antes cuencas vacías que miraban al olvido, ahora brillaban con vida, reflejando el asombro y la incredulidad de su resurrección. El aire, cargado con el olor a tierra fresca y el acre aroma de la sangre, vibraba con una energía palpable. Era la energía del renacimiento, de la esperanza reavivada, de un pueblo al que se le había ofrecido una segunda oportunidad. Un silencio cargado de emoción se apoderó de la multitud reunida mientras se miraban, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de suceder. Se miraron las manos, flexionando sus dedos con incredulidad, maravillándose del calor de su piel, del latido regular de su corazón. Madres que durante mucho tiempo habían llorado la pérdida de sus hijos, abrazaron a sus hijos e hijas resucitados, lágrimas de alegría corrían por sus rostros. Padres, con el corazón apesadumbrado por los recuerdos de batallas perdidas y familias rotas, abrazaron los hombros de sus hijos, sus rostros marcados por una mezcla de gratitud y asombro. El valle, antes un lúgubre testimonio de muerte y desesperación, ahora resonaba con el alegre reencuentro de un pueblo renacido. De pie en medio de esa multitud resucitada, Ezequiel sintió una profunda sensación de paz invadirle,
Había sido testigo de un milagro, una prueba del amor y el poder ilimitados de Dios. El valle, antes símbolo de muerte y decadencia, se había transformado en un faro de esperanza, un testimonio de la promesa de restauración. Los huesos secos, un recordatorio conmovedor del cautiverio y la desesperación de los israelitas, ahora se erguían como una encarnación viviente de la inquebrantable fidelidad de Dios. El mensaje era claro, no solo para los israelitas de la época de Ezequiel, sino para todos aquellos que han experimentado el veneno de la pérdida, el peso abrumador de la desesperación. Incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando toda esperanza parece perdida, Dios está presente. Él es el Dios de la resurrección, el Dios que puede infundir vida a los huesos secos, el Dios que puede transformar el valle de la muerte en un lugar de esperanza y renovación. El milagro en el Valle de los Huesos Secos no se trató solo de la resurrección de la carne y los huesos. Se trató de la resurrección de la esperanza, de la fe de un pueblo en su Dios. Fue un poderoso recordatorio de que el amor de Dios es ilimitado, que su poder no tiene límites y que sus promesas, aunque puedan tardar, ciertamente se cumplirán. Al reflexionar sobre esta majestuosa historia, recordemos que el mismo Dios que insufló vida a esos huesos secos es el mismo Dios que nos ofrece vida, esperanza y resurrección hoy. Es el Dios que puede tomar los fragmentos rotos de nuestras vidas y por su infinito amor y misericordia hacernos completos de nuevo. Es el Dios que puede transformar nuestros valles de desesperación en lugares de esperanza y renovación. Todo lo que tenemos que hacer es confiar en Él, entregarnos a su voluntad y permitir que su aliento de vida fluya a través de nosotros. El milagro en el Valle de los Huesos Secos ofrece un poderoso mensaje de esperanza, un mensaje que trasciende el tiempo y las circunstancias. Nos recuerda que no importa cuán sombría pueda parecer nuestra situación, no importa cuán perdidos o rotos nos podamos sentir, Dios está siempre con nosotros. Él ve nuestro dolor, escucha nuestros clamores y desea profundamente infundir nueva vida a nuestras almas secas y cansadas. Así como Ezequiel se mantuvo firme en ese valle de la muerte y profetizó la vida, nosotros también podemos elegir pronunciar palabras de esperanza y aliento en los lugares desolados de nuestras vidas. Podemos elegir creer en el Dios de lo imposible, el Dios que puede abrir un camino donde parece que no lo hay. Esta historia no trata solo de un evento único de la antigüedad, habla directamente al corazón del carácter de Dios. Él es un Dios de restauración, un Dios que toma la fragilidad y la vuelve hermosa, que junta los pedazos rotos de nuestras vidas y los ensambla de una manera que nunca hubiéramos imaginado. Tal vez te sientas como esos huesos secos, esparcidos y desconectados, anhelando la plenitud. Tal vez has experimentado una pérdida, una angustia o una decepción que te ha dejado vacío y solo. El mensaje de la visión de Ezequiel es que Dios desea restaurarte, soplar nueva vida a tus huesos secos y convertirte en una nueva creación. La respuesta de Ezequiel a la pregunta de Dios, ¿pueden estos huesos volver a vivir?, es crucial. Podría haber descartado fácilmente la idea como absurda, basándose en su comprensión limitada. En cambio, eligió reconocer la soberanía de Dios diciendo, «Señor, solo tú lo sabes». En ese momento, Ezequiel demostró la fuerza de la fe, la voluntad de creer en lo imposible cuando Dios está involucrado. Lo mismo ocurre con nosotros hoy. Cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen insuperables, cuando nos encontramos en valles de duda y desesperación, tenemos una elección que hacer. Podemos confiar en nuestra comprensión limitada o podemos elegir confiar en el Dios que es más grande que cualquier obstáculo, que cualquier dificultad, que cualquier sufrimiento que podamos encontrar. El milagro del Valle de los Huesos Secos no es solo una historia pasiva que leemos, es un llamado a la acción.
Estamos llamados a ser portadores de esperanza y restauración en un mundo que necesita desesperadamente presenciar el poder de Dios. Estamos llamados a llevar vida a los lugares áridos, a ofrecer ánimo a los desalentados y a guiar a otros hacia la única fuente verdadera de esperanza y sanación. Mientras afrontamos nuestro día a día, recordemos el mensaje del Valle de los Huesos Secos. Somos como faros de esperanza, instrumentos del amor y la gracia de Dios, y la prueba viviente de que incluso en el desierto más árido, la vida puede florecer. En el milagro del Valle de los Huesos Secos, un elemento destaca como la fuerza motriz detrás de lo imposible, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que Ezequiel fue encargado de pronunciar, su voz sirviendo como canal para la voluntad divina. No es por el esfuerzo humano, ni por ninguna magia, sino por el simple poder de la palabra de Dios que el milagro se manifestó. Recuerden el comienzo de la creación, tal como se describe en el libro del Génesis. Dios dijo, «Hágase la luz», y la luz se hizo. El mundo, antes envuelto en tinieblas, nació por la palabra de Dios. Ese mismo poder creador, el poder de dar vida por la palabra, es evidente en el Valle de los Huesos Secos. Las palabras pronunciadas por Ezequiel no eran simples declaraciones, estaban impregnadas de la verdadera esencia del poder y la autoridad de Dios. Cada sílaba, cada frase, llevaba en sí el peso de la promesa de Dios, su compromiso inquebrantable de infundir vida incluso en las situaciones más desesperadas. Los huesos secos, símbolos de desesperanza y falta de esperanza, no pudieron resistir la fuerza vivificante de la palabra de Dios. Fueron atraídos juntos, hueso a hueso, tendón a tendón, carne a carne, mientras el poder creador de Dios se extendía a través de las palabras de Ezequiel y por todo el valle. Así como una pequeña semilla, aparentemente insignificante y sin vida, contiene en sí misma el potencial de un árbol majestuoso, así la palabra de Dios lleva en sí misma el poder de transformar vidas. Cuando nos encontramos con la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, cuando abrazamos sus verdades y le permitimos echar raíces en nuestros corazones, algo extraordinario sucede. La esperanza comienza a florecer donde antes solo había desesperación. La fe echa raíces en el suelo árido de nuestros corazones. Y nosotros, como esos huesos secos, nos encontramos atraídos por la fuente de la vida, revitalizados y renovados por el poder de su palabra. El milagro del Valle de los Huesos Secos nos recuerda con fuerza que la palabra de Dios no es simplemente una colección de historias antiguas o de preceptos morales, es una entidad viva y vibrante, impregnada del poder de transformar vidas. Es una fuente de esperanza para los desesperados, de fuerza para los cansados y de sanación para los corazones rotos. Cuando abrimos nuestros corazones a la palabra de Dios, invitamos a ese mismo poder transformador a nuestras vidas. Dejamos que sus palabras moldeen nuestros pensamientos, guíen nuestros pasos y nos modelen para convertirnos en las personas que Él creó. Y cuando dejamos que su palabra habite en abundancia en nosotros, nos convertimos en vasos de su amor, de esperanza y de sanación, llevando su mensaje de vida a un mundo que necesita desesperadamente su toque. El Valle de los Huesos Secos es una imagen poderosa, ¿verdad? Huesos blanqueados por el sol, dispersos en un paisaje desolado, un recordatorio inquietante de la muerte y la descomposición. Pero a lo largo de nuestro viaje a través de la visión de Ezequiel, hemos descubierto que este valle es mucho más que un lugar físico. Es una representación de la condición humana, un espejo que refleja la fragilidad, la desesperación que todos sentimos a veces. Todos tenemos nuestros propios valles que atravesar, nuestros periodos de sequía y desesperación. Conocemos el dolor de la pérdida, la punzada de la traición, el peso de una decepción aplastante.
Entendemos ese sentimiento de estar dispersos, fragmentados, como esos huesos secos, preguntándonos si alguna vez nos volveremos a sentir completos. Pero aquí está la belleza de la visión de Ezequiel, la verdad que resuena a través de los siglos y habla a nuestros corazones hoy. Dios no nos ha olvidado, Él ve nuestros valles, escucha el llanto silencioso de nuestros corazones y anhela fervientemente insuflar nueva vida en nuestras almas áridas y cansadas. Es un Dios especializado en lo imposible, que se complace en reunir los fragmentos rotos de nuestras vidas y hacernos completos de nuevo. Él se acuerda de nosotros, no como nosotros podríamos recordar un recuerdo borroso, sino con un amor feroz e inquebrantable, un amor que envió a su Hijo para cerrar la brecha de separación, para ofrecernos esperanza y sanación, para recordarnos que nunca estamos fuera del alcance de su gracia. El milagro del Valle de los Huesos Secos no es un evento aislado confinado a las páginas del Antiguo Testamento. Es un testimonio atemporal del poder de Dios y de su fidelidad inquebrantable a sus promesas. Es una declaración contundente que resuena en las cámaras de nuestros corazones. Incluso en la muerte existe la esperanza de la resurrección. Incluso en nuestros momentos más oscuros, susurros de esperanza resuenan a nuestro alrededor. Pueden ser débiles al principio, apenas audibles en medio del estruendo de nuestros miedos y nuestras dudas, pero están ahí. Son los susurros del Espíritu de Dios, que nos recuerdan que no estamos solos, que Él está con nosotros y que obra para nuestro bien en todas las cosas. Al concluir nuestro viaje a través de esta extraordinaria historia, nos llevamos con nosotros el mensaje de esperanza y resurrección que transmite de manera tan hermosa. Recordemos que sin importar cuán áridas o desoladas puedan parecer nuestras circunstancias, Dios es capaz de infundir nueva vida incluso en las situaciones más desesperadas. Así que, queridos amigos, vayan y vivan a la luz de esta verdad. Acojan al Dios que los recuerda, que ve sus valles y que desea completarlos. Permitan que su palabra eche raíces en la tierra de sus corazones y observen cómo Él transforma sus vidas de un valle de huesos secos en un jardín de esperanza y abundancia. Que Dios los bendiga a todos.